Estamos en el capítulo 3 del Rambam. Antes de Kippur habíamos comenzado a ver el Ilhot Teshuvah, entonces los quisimos continuar. Y estábamos viendo el día de ayer, en aquellas, habíamos dicho, así Rambam dijo, dice Hamish, primero estamos en Alajá Vav, en Perek Shlishi, capítulo 3, Alajá Vav, en Ilhot Teshuvah. ¿Estás en el Ilhot Teshuvah o estás en otro? Entonces, Yesodá Torah, ¿cuántos te faltan? 4. Ajá, correcto. El Yesodá Torah, el Jot de Ot, luego ¿qué? El Jot Avodah Zarah, el Jot Agoim. No, pero Talmud Torah, Avodah Zarah y Teshuvah. Entonces todavía tienes muchos. Más. ¿Qué dice ahí? Avodah Zarah. Kohabim dice, es la censura. La censura dice Avodat Kohabim, pero el original es Avodah Zarah. Entonces más. Tienes que irte hasta el último casi. Ahí está Teshuvah. Perek Shlishi. Habíamos dicho Behelu she'en lahem halek olam haba. Entonces estoy repasando desde la Havav, pero me voy a ir leyendo rápido. Estos son los que no tienen halek olam haba, estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. Que dijimos que son Haminim, los Minim, que ahorita vamos a volver a repetir cuál es la definición de un Min, los Apikorsim, apicoros, los Koferim Batorah, los que niegan la Torah, Behakoferim Betihat Emetim, los que niegan la resurrección de los muertos, Bekoferim Beviat Goel, los que niegan la venida de un redentor, Behameshumadim, los rebeldes, vean Umahataim Harabim, los que provocan que el público transgreda, Poshirim y Darjeasibur, los que crean su nueva religión, que se apartan tanto de las costumbres de la comunidad y hacen casi su propia religión. Beaosea Verot Beyatrama Befaresia Keyoakim, aquellos que hacen transgresiones de manera pública, como Yehoyakim, y Amoserim, los que entregan a otros Yehudim al gobierno Goy, Umitile Ema Arasibur, Shelo Leshem Shamaim, una persona que pone extremado miedo sobre la comunidad y no lo hace Leshem Shamaim. Dice Beshojefe Damim, un asesino, Ubaal Lashonara, una persona que todo el tiempo habla Lashonara, Moshech Orlazo, y una persona que regresa su orla de su Brit, que habíamos explicado ayer que como lo hacían muchos de los Yehudim que se helenizaban, que querían ser como los griegos, y como los griegos veían mal un defecto en el cuerpo, entonces querían corregir su Brit. Muchos de los orla es el prepucio. ¿Cómo? ¿Orla qué? La palabra en hebreo dices tú, Hamoshech Orlato, la persona que regresa a su orla de su berit, de su pacto, de su... ¿A qué se refiere como que regresa a su orla? O sea, lo comentamos ayer que eran, por ejemplo, los mitvadim, los helenizados, los judíos helenizados en la época de los griegos, como no querían verse diferente a las demás naciones, exactamente, se operaban de un tipo de operación que como que se cubrían nuevamente como si tuvieran orla. Regresaban otra vez, puede ser un pellejo. Sí, algo así era. Entonces había una persona así, el no Helek Lamabá, dice el Rama, no tiene parte del mundo venidero. Dijimos que había 5 tipos de minim, que era la persona que dice que o que no hay Dios, o que sí hay Dios, pero no controla, o más bien, Sheyesham Manhei Kabal, que empieza que hay más de un Dios. O el que piensa que tiene cuerpo y forma, el que cree que hay un Dios pero que tiene cuerpo y forma, o el que no cree que es el primero de todo, el inicio, la primera de las causas, el que creó todo, o una persona que tiene intermediarios. Entonces va por niveles. Hay gente que piensa, ya, mejor que sea ateo a que sea cristiano. Hay gente que así piensa, pero no es así. Vemos en nuestras fuentes que el nivel más grande de herejía es el ateísmo. Un cristiano está más cerca de la verdad que un ateo. Y no solamente eso, sino que es más confiable el cristiano que el ateo. Porque el cristiano tiene miedo de Dios, claro.
Claro, el ateo no tiene miedo de nada, no hay nada que lo corrija. Hay mucha gente que basado en su ateísmo y basado en su... de hecho, el comunismo que está basado mucho en el ateísmo, está de la mano mucho con el ateísmo, ha provocado más muertes que la religión. En la época de, por ejemplo, Stalin, que en la Rusia comunista, él provocó millones de muertes, más que las Inquisiciones y más que todo lo que fue hecho en nombre de la religión. Lo que se ha hecho en nombre del ateísmo es mucho peor. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Entonces, incluso, sí, o sea, si tú crees que no existe que no hay un creador y que no hay diferencia entre la vida creada de un ser humano o la vida de una cucaracha. Para una persona que es ateo no tendrías por qué haber una diferencia ética entre matar a una cucaracha o matar a un ser humano. No hay. Y hay ateos que justifican la moralidad a través de muchas maneras, y hay ateos que no, no estoy seguro, no me quiero equivocar en eso porque no soy experto en el tema, pero Nietzsche creo que es uno de los que formulaba como que la vida de una manera muy abierta para permitir muchas cosas, como que permitir casi lo que una persona, sus pasiones quiera, pero puedo estar mal de quién fue el que lo dijo así, pero sí, el ateísmo puede llevar incluso el darwinismo, la creación, la creencia en la evolución, fue la que llevó en muchos de los casos a, por ejemplo, castraciones, porque muchos creían, o racismo, ¿por qué? Porque creían que las personas morenas eran todavía eran menos evolucionadas que las personas más blancas, que las personas europeas. Claro, llevó al racismo. Muchos de los decretos nazis, por ejemplo, de los decretos de Hitler, vinieron gracias a las teorías darwinistas, a las teorías de la evolución, que pues todos somos iguales, los monos y así, o incluso no solamente eso, sino que si te sigues reproduciendo, tú que eres menos evolucionado, entonces vas a detener la raza de evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? O castraban, o más bien impedían que pudieran tener hijos las personas que ellos consideraban inferiores, o simplemente los mataban, o los encarcelaban, o los ponían o lo impedían, ellos decían con quién se casaban. Entonces, ¿a qué lleva? ¿De dónde viene eso? Justo de una teoría nihilista, atea, darwinista, que permite las cosas porque no existen los límites. Entonces, el nivel más grande del min, al contrario a lo que muchos piensan, es el ateo. Siguiente. Shelohem Nikraim Apikorsim. ¿Quiénes son los que se consideran Apikorsim? Haomer She'en Sham Nebu'a Kelal Ve'en Sham Mada'a Umagia Haborel Lelev Ben Adam. Entonces, los apicores o apikorsim son las personas que, por ejemplo, no creen que existe profecía. En otras palabras, que no creen que Hashem se puede comunicar con el ser humano y que Hashem no conoce los pensamientos del hombre. Una persona así es considerada un apicoros, o por ejemplo una persona que niega la profecía de Moshe Rabbeinu, que dice Moshe Rabbeinu no tuvo la profecía tan grande que tuvo. O una persona que una persona que no cree que Hashem sabe las acciones del ser humano. Como que Hashem está ahí arriba, nosotros aquí abajo, y no le importa lo que yo hago o no hago. Eso es un apicoros. Después, ¿quiénes son los que ofrima Torah? Las personas que niegan la Torah. Puede ser una persona que literalmente dice la Torah no es de Hashem. Incluso una letra misma que dice esta letra se la inventó Moshe de su propia boca o alguien más la escribió después. Eso se considera una persona que niega la Torah. O una persona que Akofer Beferushah Behu Torah Shebalpe, una persona que no cree en la explicación de la Torah, que es la Torah oral, exactamente. Entonces, una persona que no cree en la explicación de la Torah, que es la Torah oral, también se considera un Kofer Batorah. Un Mahish Megidea que Gon Sadok Baitos, y que bueno, sí, que solamente se apega a la Torah escrita, como Baitus y Sadok, los Baitusim y los Sadokim, que no aceptaban la Torah Shebalpe. Behomer Sheabore Helif Mitzvah Zo, Mitzvah Heret, Uchbar Batelat Torah Zo, Alepi Shehi Hayetam Me'im Hashem. Entonces, una persona que sí cree que la Torah fue de Hashem, pero la cambió. Le cambió una mitzvah, la mitzvah ya expiró, ya no sirve la mitzvah, eso era para antes, ahorita ya es otra. O Hashem cambió de opinión, y antes creía que esto era lo mejor, pero ¿sabes qué? Vio a las personas y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no, vamos a mandar otro plan nuevo, plan B, ¿no? Hashem no tiene plan B. Kegon, ¿como quién? Hanotzrim, como los cristianos, Behagrim, o los musulmim, los árabes. Kolehad, Meshelosha, Elu, Kofer Batorah. Estos tres son Koferim Batorah.
Los que niegan la Torah. Y ahora, ¿quiénes son Meshumadim? Meshumad le Averaja. Entonces, aquí es donde dijimos las personas que se rebelan contra Hashem. Y hay dos tipos. Primero es el tipo que se rebela con respecto a un precepto en específico, o el tipo que se rebela con respecto a toda la Torah. Con respecto a los que se rebelan con un tipo, dijimos que, lo voy a decir por fuera, como es aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Eso de Shatnez es una tontería, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué no? No, ya, no, es una tontería, no lo voy a hacer, ¿no? Sí, la Torah es de Hashem, pero no, eso era para antes, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es una persona que deja de cumplir una mitzvah. Así, eso es una persona así se considera un meshumat, una persona que reniega. Entonces dijimos que había un tipo de meshumat también que es beteavón, un meshumat que es por sus deseos, que no se puede controlar, que dijimos siempre pasa por los taquitos de suadero y se tiene que echar sus taquitos de suadero, y pide perdón en Kippur y lo que tú quieras, pero esta persona es un meshumat beteavón y estará castigado por sus transgresiones, pero tiene helek olam haba. Aquí estamos hablando de una persona que dice, no, ¿sabes qué? Esta mitzvah no tiene sentido y no la voy a cumplir. Eso es un meshumat de los que dice el Rambam, no tiene helek olam haba. Y está la persona que dice, ¿sabes qué? A mí me vale toda la Torah. Eso de la Torah me viene y transgrede y no le importa nada de la Torah. Entonces, nuevamente, hay personas que transgreden por ignorancia o porque nunca conocieron la Torah. Pero hay personas que no. Hay personas que saben qué es la Torah, que estudiaron qué es y les vale y a propósito transgreden. Que les puedes poner una carne en kasher y una carne no kasher enfrente y se van por la no kasher simplemente por ir en contra, exactamente. Entonces, después sigue al-Hayot. Mehatie harabim, una persona que hace... No, Mehatie harabim, de Rov, el que hace pecar a la muchedumbre, a la gente. Una persona que provoca que la gente peque. Had Mehatie vedavar gadol, tanto una persona que hace que pequen con algo grande, que Yerovam besadok ubetos, como Yerovam, que impedía a la gente ir a... ¿Se acuerdan? Exactamente, cuando se dividió después de que murió Shlomo Amelech, el que tenía que reinar era su hijo Yerovam, ¿correcto? Rehabam, perdón, Rehabam era el hijo que tenía que reinar. Y entonces el pueblo le dijo, ¿sabes qué? Tu papá fue demasiado duro con nosotros. Si tú le aligeras la carga, te seguimos. Y si no, no. Y entonces él se aconsejó con los ancianos y le dijeron, diles que vas a aligerarlo. Y se aconsejó con sus amigos y le dijeron, diles, si mi papá era como el dedo gordo, yo seré como la cintura. En otras palabras, lo que les espera, ¿no? Y le hizo caso a sus amigos jóvenes. Y entonces, ¿qué pasó? La gente le dijo así, pues sí, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Y reinaron a Yerovam sobre ellos. Las 10 tribus contra la tribu de Yehudá y las tribus que se quedaron con él, ¿no? Entonces, Yerovam estaba en una desventaja. ¿Por qué? Porque el Bet HaMikdash estaba ¿dónde? Estaba en la sección de Yehudá. Y entonces, ¿qué hizo? Impidió a la gente subir a los regalim y puso puso sus propios altares que estaban prohibidos. Exactamente, para que no fueran a Jerusalén, porque también si llegaban a Jerusalén, solamente una persona se puede sentar en el Bet HaMikdash, que es el rey. Todos los demás tienen que estar parados. Entonces imagínate, va a llegar Rehabam, que era el rey correcto, y Yerovam, y se va a quedar parado. Entonces la gente iba a ver que, pues, y entonces por eso evitó que la gente subiera al Arabait, al Bet HaMikdash, a hacer este korbanot. Así es. Entonces, entonces, esta es una cosa muy dura, pero también una persona que hace que otros pequen en algo sencillo, por ejemplo, afilu levatel mitzvah hace, incluso dejar de cumplir una mitzvah positiva. O una persona que forza a otros a pecar en algo. Kimnashe Shehaya Orek Israel Ad Sheyavedu Avodah Zarah. Por ejemplo, Menashe que estaba obligando a través de matar a la gente a que hagan Avodah Zarah. O Sheit'a Herim Behidiham que Yeshu. O, por ejemplo, una persona que incita a los demás a hacer algo, a transgredir, como Yeshua Notzori. Entonces, este tipo de personajes, dicen, no tienen helek leolam haba.
Dice, Aporesh Medergea Sibur. Entonces, esa es otra categoría. La otra categoría nueva es aquella persona que se separa demasiado de la comunidad. Como quien, Afalpish, lo Abra Berot, incluso que es un Sadik, no transgrede ninguna prohibición de la Torah. Aún así, dice, Ela Nivdal Me'adat Israel, sino que se diferencia demasiado de todo el pueblo de Israel. Beno Ose Mitzvot Bichlalam Belon Nichnas Besaratam, y no cumple los preceptos junto con la comunidad y no entra con ellos en su sufrimiento. Por ejemplo, cuando ayuna todo y él no, le vale y no ayuna, ¿no? Por ejemplo, Belo Mitanitam, no ayuna sus ayunos. Ela Holech Bedarko Kehat, sino va, hace su propio judaísmo como si fuera él solito. Que Goyeja Aretz Ukeilo Enomehem, como una persona de las naciones o como si no fuera de Israel. En lo Helek Lamabba, una persona así tampoco tiene Helek Lamabba, está fuerte, ¿no? Sí. Alsea obrat de Yadramak y Joaquim, una persona que transgrede, que de manera pública, como Yehoyakim dice, Ben Sheasa Kalot, Ben Sheasa Hamurot, tanto si hace algo ligero como si hace algo pecados fuertes. En lo Helek, Bezehu Anikra Mekale Panim Batorah, esto es lo que se le considera una persona, cuando en Pirkei Avot dice que una persona que Megale Panim Batorah, que lo Sheloka Alajá, una persona que revela caras de la Torah, no como la ley, no tiene Helek Lamabá. Dice Pirkei Avot, entonces Maimónides, ¿a qué se refiere? Se refiere a una persona que transgrede de manera pública. Mi peneshe ezit misho bigile panao belo bosh medibra Torah. ¿Por qué? Porque no se avergüenza de las palabras de la Torah y de lo que... sí. Shenaim hem moserim. Dos son los tipos que se llaman moserim, que son los que entregan a la gente. A moser habero beyat goim le hargo o le hakoto. Un yehudí que entrega a otro yehudí con las naciones, con los goim, para que lo maten o para que lo golpeen. O moser mamón habero, incluso si no entregas a tu compañero completamente, sino que solo entregas a sus posesiones. Haces que la corte se lleve de fulanito de tal su casa, ¿no? Beyat goim o beyat anas shehuk goy. Entonces en este caso, shenehem en lo helek lo mabba. Estas personas no tienen helek lo mabba. Metile emma ala sibur shelo leshem shamaim, una persona que pone excesivo miedo sobre la congregación cuando no es leshem shamaim. Ze harode sibur mehezka behem ayereim upohadim mimeno harbe, es una persona que pone demasiado temor en la comunidad. El rabino o el líder comunitario o alguien de la comunidad que pone excesivo miedo y la gente le tiene miedo. Y la intención de provocar este miedo no es con el Leshem Shamaim, de que la gente sirva a Hashem mejor. No, su intención ¿cuál es? Es simplemente cumplir sus deseos. Lo lichbot shamaim que gon malchia goim. No es para esta persona no lo hace para el honor del cielo, sino lo hace para el honor como como los goim de las naciones. Así eran por ejemplo, los reyes de Roma y todo así, eran despiadados y ¿por qué lo hacían? Por ellos. כל אחד ואחד מארבעה ועשרים אנשים אלו שמנינו אף על פי שהם ישראל, אין להם חלק למבט. Todas estas personas que mencionamos, 24 personas que se mencionaron aquí, ellos no, aunque sean Yehudim, no tienen parte en el mundo venidero. Pero sí tienen parte en el Geinón. ¿Qué pasa con ellos? No, es que ahí la opinión de Maimónides no necesariamente es, o sea, porque el Geinom también es un privilegio, digamos. Es un mérito, Lo que dijo el Rambam al principio es que este tipo de personas, aunque supongo que cada caso es específico, pero este tipo de personas se perdían. Es como lo que me acuerdo haber estudiado en su momento, es que la Neshama se desintegra, así como que la Neshama se pierde, y es el peor de los castigos. No me acuerdo dónde leí, a lo mejor lo vamos a leer aquí, pero sí. Entonces, ¿la alma de ellos no regresa con Hashem? Pero también está escrito, ¿no? Que ya ves que Yeshua tiene uno de los partes más profundos de Geinom. Entonces no tendría que tener privilegio. Hay dos respuestas para eso. Dos posturas. Una es que el Yeshu que mencionan ahí no es el mismo Yeshu que formaron ahora. Que no es el mismo de ahorita. Y hay quien dice que sí es, pero que tuvo, o sea, como que no está en las peores categorías, porque no necesariamente él, hay quien dice como que él no tuvo la intención de crear una nueva religión, pero tampoco lo detuvo.
Es como que él, o sea, como que como que... No, lo hice, ellos quisieron. Sí, entonces por un lado sí tiene mucho de mérito porque a final de cuentas sí creaste algo muy malo, pero por otro lado fueron las personas las que se encargaron de hacerlo, entonces no es, ¿me entiendes cómo es la distinción? Una cosa es, por ejemplo, Pablo de Tarso, que él fue el publicista de Yeshu y él fue el verdadero creador del cristianismo, el que lo esparció entre las naciones y el que hacía que todos transgredieran. El que más bien decía, ¿sabes qué? Las mitzvot ya no valen y así. Ese fue Pablo de Tarso, que justo estaba incluso peleado con los demás apóstoles. Se peleaba siempre con los demás apóstoles que sí lo conocieron a Yeshu. Él no lo conoció a Yeshu, entonces es como se justifica que por eso él mereció el Geinam, ¿me entiendes? Porque no fue su culpa 100% lo que después salió. ¿Te entendió la distinción? ¿Y Esas son Pablo las de Tarso opiniones. era judío? Sí, pero Pablo de Tarso es lo mismo que decir el Juan de Las Vegas. O sea, es como no salen judíos, no salen grandes judíos de Las Vegas, ¿no? Entonces Tarso no era una ciudad religiosa, era una ciudad completa, era Las Vegas de ese momento, del lugar, sí. Entonces es una persona que no, para nada. Ajá, De hecho, a él le invitaron ajá, para que en ese tiempo había mucho de que era gente que querían hacer adeptos para Yeshua. ujú, Que se sentaban prácticamente en la sinagoga sí, y inducían a los demás a que formaran parte de la comunidad nueva. Entonces, dice que los tratamos no podemos con ellos. Hay que hacer algo para sacarlos. Entonces de ahí formaron, dice, ¿quién se va a arriesgar a que le crean ahora de cuenta que se haga parte de ellos, pero que agarren y los saquen de las sinagogas? Y uno de ellos dice que fue Pablo Tarso. Pablo. Sí, la verdad es que no sé cuál es la fuente de eso. Sí lo había escuchado antes, pero no me convence. O sea, porque Pablo de Tarso literalmente era una persona muy rara, que hacía cosas muy... O sea, no sé, no me encanta la teoría, digámoslo, por muchas cosas que se ven en las fuentes. Pero bueno, sí, o sea, como yo lo entiendo de Rav Tovia Singer, por ejemplo, es que fue así. O sea, él llegó, vio una oportunidad y empezó a hacer, y como los judíos no lo escuchaban, se fue con los gentiles. Y justo por eso hay esas contradicciones entre los evangelios, donde unos dicen, no, las mitzvot hay que cumplirlas, y el que viene y dice, no hay que cumplir las mitzvot, y así. Y aunque en general la contradicción existe en todo el Nuevo Testamento, pero se ve más el contraste, y justo creo que el libro de Hechos es el que muestra varios desentendidos que había entre Pablo de Tarso y los otros apóstoles justo en estos temas de las mitzvot o no. Pero bueno, o sea, Rav Tovia Singer tiene clases muy interesantes de todo este tema de... Sí, Sí, digo, que es muy interesante de cómo aceptó el cristianismo. sí. ¿Quién es él? Rav Tovia Singer, o sea, no conozco rabino que conozca más, o sea, literalmente yo creo que sabe el Nuevo Testamento mejor que muchos cristianos. Sí, de hecho dice que una vez fue a una clase su Rav de Humash de la Yeshiva, porque él siempre ha sido religioso, Rav Tovia Singer, y que al final le dijo, si hubieras sabido tu Humash tanto como sabes el Nuevo Testamento... Pero no, ahorita sabe el Tanaj de memoria, seguro. Ahorita Rav Tovia Singer sabe el Tanaj de memoria. De hecho, él dice que posiblemente una de las razones por las que Hashem mandó a los cristianos es para que los Yudim estudien más Tanaj. Porque llegan los cristianos y dicen, mira, Isaías 53, ¿no? O Daniel 7, ¿no? Y te empiezan a decir, mira, ve, sí, y no saben qué contestar los Yudim, porque no conocen el Tanaj. No conocen el Tanaj. De hecho, hay un chiste también que dicen que... Le dice, a ver, ¿en qué lugar está este versículo escrito? Y responde el judío, en Sanedrín 72, ¿no? Entonces, o sea, citando el Talmud, o sea, porque desconocen ya el Tanaj tanto, ya es puro Talmud, entonces, pero posible, dice Rav Tovia Singer, seguramente es para reforzar también el estudio del Tanaj también en nosotros, porque llegan ellos, te dicen algo y tú no sabes ni qué contestar, porque no conoces el texto, nunca lo has visto antes. Entonces, pero sí, vamos a terminar hasta la Jai, y ahí lo concluimos, que era...
Dice, Beyesh averot kalot me'elu be'afal pi gen ameru hamim shehargil behem en lo helek lamabba. Entonces, en las cosas que mencionamos hay averot que parecen ser kalot, que parecen ser sencillas. Por ejemplo, dijimos que un ba lashonara, una persona que habla mucho lashonara, tampoco tiene helek lamabba. Entonces, ¿de qué estás hablando? Dice, afal pi gen, a pesar de eso, a pesar de que es una avera ligera, dijeron los sabios que el que se acostumbra en ellas no tiene parte en el mundo venidero. Una persona que está todo el tiempo hablando la shonará, dicen los sabios, ya está tan acostumbrado. Ya, ajá, exactamente, y que lo va a hacer, dice, no tiene parte del mundo venidero, que dejen, lehitrahek behem, lehitaremahem. ¿Para qué? Dice el Rambam, lo que se puede entender aquí es no necesariamente que no tengan parte del mundo venidero, sino se les está advirtiendo de que si continúas en ese camino vas a llegar a algo que no tienes parte del mundo venidero. Te acostumbras tanto a una verá. Entonces los Jamim quisieron advertirte así como un letrero rojo de decir, ok, no es una verá como, por ejemplo, violar Shabbat, que es una verá grave, violar Shabbat, que tiene caret o pena capital, pero foco rojo, o sea, aléjate de ella, es muy grave, aléjate de ella porque te acostumbras y te acostumbras y después ya no puedes parar. Así es.